quién cuentas para tú? Muy buenas noches, sean todos y todas bienvenidos a este su espacio con Charlotte. Un espacio que lleva un nombre corto, breve, para que resulte de fácil recordación y de memorización. Porque justamente una de las razones básicas es que podamos en esta plataforma de comunicación que es con Charlotte socializar y compartir con ustedes esos temas que resulten interesantes para ser abordados en el momento y que también pues nos inviten y motiven a seguir cultivándonos. Hoy me honro en presentar a quien defino pues como una persona con grandes habilidades en comunicación, asertivo, directo y sobre todo tiene pues una formación ya de coach, conferencista. Me honro en recibir a Roberto Nova. Gracias por acompañarnos en este que es tu espacio. Gracias a ustedes. Para mí siempre es un placer y un honor compartir con ustedes, especialmente contigo, Mildred. Te admiro y te aprecio bastante. Eso es doble y de verdad que es muy sincero. Hay conceptos que quizás comenzaron en la década de los 80, ¿no? A manejarse, que era el concepto propio de inteligencia emocional. Y se ha hablado mucho, pero yo creo que es necesario para que podamos hablar en esta entrega sobre la inteligencia emocional y cómo esto pues nos afecta de forma positiva, cómo impacta de forma positiva, que podamos hacer como una especie de pregunta sombrilla. Realmente cuando hablamos de inteligencia emocional, ¿a qué nos referimos? Bueno, la inteligencia emocional es el conjunto de habilidades que las personas tenemos o podemos desarrollar, que se refieren a identificar, controlar y potenciar nuestras emociones, así como también identificar y manejar efectivamente las emociones en otras personas. Así que de eso se trata la inteligencia emocional. ¿Cuándo comienza ya, bueno, hay un texto que es famosísimo, Goldman, de la inteligencia emocional, pero cuándo realmente comienza a estudiarse esto como un fenómeno en específico? Bueno, ha sido una tendencia a través de las últimas décadas, cada vez se está estudiando más. Obviamente quien con más éxito comenzó con relación a este término se llama asimismo Daniel Goleman, que fue que comenzó a investigar acerca de este tema más profundamente y a comenzar a publicar una serie de artículos y de descubrimientos acerca de cómo funciona la mente humana y cómo precisamente nos afecta en todos los aspectos de la vida. O sea que cada vez más yo te puedo decir que es un fenómeno, es un tema que está cobrando cada vez más importancia, porque la gente se está dando cuenta de que definitivamente es un factor fundamental en el proceso hacia tener el resultado que uno quiere en la vida. De pronto cuando dice inteligencia emocional uno preguntaría, ¿dónde se aprende? ¿O es algo de que es innato y yo lo desarrollé o aprendí por imitación o bueno, después de los golpes que me da la vida, ahí comienzo a incorporarlo? A ver. Bueno, definitivamente hay algunos rasgos que uno tiene la suerte o no de nacer o no con ellos, pero en gran medida yo puedo decir que en mi experiencia y en lo que he investigado y en muchos autores que escriben sobre este tema, estamos de acuerdo en el hecho de que la inteligencia emocional principalmente se desarrolla. Es algo que uno puede nacer con ciertos rasgos que te ayudan para el liderazgo, ciertos rasgos que te ayudan para tener mejor manejo de ti mismo, mejor relaciones con otras personas, controlar efectivamente tus emociones, pero al final, en la mayor parte, yo puedo decir que la deficiencia o efectividad que uno tenga en el tema de inteligencia emocional, uno la va adquiriendo en la medida que uno va desarrollándose en la vida. Y gran parte de esto es obviamente la educación que recibimos en nuestros hogares y el ambiente en el que nos desarrollemos en la medida que vamos creciendo y desarrollándonos como personas. Por ejemplo, sabiendo y partiendo de que hay inteligencias múltiples, de pronto un atleta tiene una capacidad, una inteligencia diferente quizás a aquel que tiene un desarrollo para la palabra, o tal vez igual para aquel que tiene una capacidad para las matemáticas, es decir, todos tenemos un nivel de inteligencia. Y en el caso, por ejemplo, tú puedes buscar características propias, pero si te pudiera preguntar para que me definas cuáles son esos elementos que me pudieran decir que una persona es inteligente emocionalmente, ¿cuáles serían esos rasgos? Excelente pregunta. Yo te puedo decir que principalmente para uno identificar si una persona tiene inteligencia emocional o no, es primero ver si puede identificar cómo se siente. Hay personas que simplemente sienten algo y no saben cómo describirlo, no le ponen nombre e incluso tú le dices
tratas de decirle o preguntarle o informarle quizás a qué se debe lo que está sintiendo o de dónde sale o cómo se le puede llamar, y la persona ni siquiera lo reconoce, ni siquiera lo acepta como una realidad. Así que yo creo que la primera cualidad para saber si una persona tiene inteligencia emocional es saber si identifica sus emociones. En segundo lugar, obviamente si puede controlar sus emociones, porque no es lo mismo no sentir que sentir y controlarse. Hay personas que simplemente son emocionalmente negligentes, que no les importa nada, el mundo se puede estar acabando y tú dices, y se quedan iguales, ¿verdad? Conectados, como que ya leyeron el dispositivo de Basic Care, no puedo así es. Entonces hay muchas personas definitivamente así, pero hay otras que tú te das cuenta si son emocionalmente inteligentes cuando en una situación específica tú puedes saber que la persona quizás está sintiendo algo negativo, pero sabe manejarse de una forma asertiva y de una forma bastante controlada. Así que lo segundo es ver el nivel de control que tiene la persona. Has dicho dos aspectos muy importantes, identificar y controlar. Y me pongo a pensar en la educación que recibimos. Y hay una palabra que es como que va en coletilla, ¿cómo te sientes bien? Y no enseñamos, claro. y ahora que vas a ser padre, no enseñamos a verbalizar a los hijos, no le damos licencia para que nos digan cómo se sienten. Así es. Porque preferimos el barniz, ¿no? El que estás bien y que todo está bien, o sea, como una especie de dictadura de la felicidad. Así es. Entonces, para yo poder entender, primero tengo que entender yo, identificar mis emociones, aprender a controlarlas para también poder ser lo suficientemente inteligente para respetar las emociones del otro. Así ¿Cómo es. se aprende eso? Bueno, se aprende a través de una serie de técnicas que nosotros enseñamos mucho en sesiones de coaching, en cursos, pero algunas te las iré dando a través del programa. Yo te puedo decir que una de las partes más altas, uno de los indicadores más altos de inteligencia emocional puede ser luego de que tú aprendas a identificar tus emociones, a controlar tus emociones en segundo lugar, luego a controlar tus emociones. En tercer lugar, yo creo que uno puede saber si una persona es realmente inteligente emocionalmente cuando sabe potenciar u optimizar sus emociones. Y ahí es donde entra una de las técnicas que precisamente entra a la pregunta que estabas comentando, que es, yo enseño mucho a la gente a utilizar el poder de las emociones que tiene, incluso las emociones que esa persona ve como negativas, como positivas. Entonces es como, por ejemplo, una de las emociones que normalmente la gente la ve como negativa es el miedo. Pero literalmente el miedo ha sido la emoción más importante en la historia de la humanidad, porque es la emoción que nos ha hecho permanecer vivos. Claro. Si no fuera por el miedo, estuviéramos extintos, exactamente. Entonces, asimismo, hoy en día yo enseño a las personas a que ese mismo miedo, esa sensación que tienen, la pueden utilizar porque el cuerpo te está haciendo sentir eso con un propósito, y es prepararte para un desafío que tienes. Yo te puedo decir, literalmente, el cuerpo, el cerebro no sabe identificar por sí solo la diferencia entre miedo y entusiasmo. Si uno se pone a ver, generan las mismas reacciones fisiológicas. Los mismos químicos se liberan una serie de químicos, adrenalina, se libera glucosa en el cuerpo, se libera oxitocina, se libera dopamina, se liberan una serie de cosas en el cuerpo, con ambas emociones que aparentemente son contrarias, pero si uno se pone a ver, cuando uno se siente con miedo o cuando uno se siente entusiasmado, a uno le sudan las manos, uno tiembla, tiene palpitaciones, entonces uno suda. Entonces todas esas cosas, todas esas reacciones físicas, el cerebro no las interpreta por sí solo, es uno que le agrega pensamientos, y cuando uno le agrega pensamientos a la reacción física que uno está teniendo, entonces es cuando el cerebro, la mente dice, ok, esto es miedo o esto es entusiasmo. Entonces yo le digo a las personas, y las personas que han tomado cursos y clases conmigo, te pueden responder eso. Tú lo puedes levantar a las 3 de la mañana y tú le haces la pregunta y te lo van a responder. Tú le preguntas, ¿qué vas a decir cuando tienes miedo? Y te van a responder, el miedo, ese es mi cuerpo preparándose para un desafío. Qué interesante. Es mi cuerpo preparándose para un desafío. Si pudiéramos listar emociones positivas y negativas, el primer listado, vámonos con las buenas, ¿cuáles serían? Ninguno. No, es cierto, porque si todas las emociones, todo depende del pensamiento que yo le agregue. Exactamente, las emociones no son ni positivas ni negativas. Las emociones son.
Por ejemplo, la emoción de la ira o la emoción del enojo, o de molestarse o de la rabia. Esas emociones realmente, ¿cómo uno puede saber si son positivas o negativas? Imagínate que a tu hija le está pasando algo, alguien le está haciendo daño a tu hija. ¿Tú crees que la emoción de enojo en ese caso sería algo negativo? Sería algo normal, si se quiere. Sería algo que resulta normal para ti, pero incluso sería algo positivo, porque esa emoción de enojo es lo que te llevaría a defenderla. Al final, el enojo también, al igual que el miedo, es una emoción neutral. Todas las emociones son neutrales porque todas están ahí para algo. La emoción del enojo está ahí para demostrarnos que algo o alguien está siendo injusto con nosotros. Esa es una de las funciones de la emoción del enojo. Okay. Así es como podemos hacer justicia a lo que realmente nosotros queremos y es importante para nosotros. Entonces, ya hemos aprendido que lo más importante es identificar, controlar y potencializar esas emociones. Y la importancia en ese proceso de uno ir identificándolas significa también un autoconocimiento, o sea, para yo poder saber cómo me siento. Así es. Tengo que irme conociendo poco a poco, o sea, es una especie como de inventario. Así es. De todo lo que uno va teniendo. Vamos a compartir, voy a pedirle a Arsenio que una imagen va a estar puesta en todos los cambios del programa de un curso que va justamente a impartir sobre inteligencia emocional. Estamos dando pinceladas porque vamos a un contacto de publicidad, pero vamos a aprovechar y decir dónde va a ser, dónde y hora y fecha. Excelente. Este próximo curso de inteligencia emocional va a ser martes de 6 a 9. Van a ser 3 horas por clase, va a ser semanalmente. Me gusta hacerlo semanal, una vez por semana, para poder poner asignaciones suficientes y que la gente practique los conceptos que está aprendiendo. Va a durar va a durar 16 horas, repartidas en 6 clases. Exactamente. Perfecto. ¿El lugar? Va a ser en nuestro salón de entrenamiento, que está en la 27 de febrero, casi con Máximo Gómez. ¿Número de contacto? Pueden contactarnos a través de un número de WhatsApp, 849-362-3333, o pueden llamar al 809-794-7117. Identifique su emoción. Si no le dio el tiempo a buscar el bolígrafo o no tiene el teléfono a mano para anotarlo, no se preocupe. Ya vamos a aprender inteligencia emocional, que vamos a un contacto y cuando regresemos seguiremos, y también está puesto en pantalla, vamos a seguir socializando estas informaciones. No le cambie, que ya regresamos. ¿Con quién cuentas para tu futuro? En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones SIPEN, entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La SIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen 4 tipos de beneficios en el régimen contributivo. La SIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP, calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces, ¿con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti. Gracias a la Alcaldía de Santo Domingo Este, yo uso Internet gratis. La Alcaldía Santo Domingo Este cierra la brecha digital con la instalación de Internet Wi-Fi gratis en puntos estratégicos del municipio. Liceo Ramón Emilio Jiménez en Los Mina, Avenida España próximo al Acuario Nacional, en los parques de Invivienda, Villa Carmen, Italia, Los Trinitarios y Juan Pablo II en la Avenida Venezuela. Escuela Patria Mella en las Américas, Escuela Laboral Los Tres Brazos, Escuela Carlista Estela Reyes en San Luis y seguimos avanzando. Alcaldía Santo Domingo Este, lo mejor para la gente.
Para emprender o desarrollar tu negocio, en Ucolor debes pensar. Hojas timbradas, papelería, tarjetas, logos, brochure y diseño gráfico, vallas, banner, pancartas, letreros. Tu promoción e impresos, Ucolor te lo resuelve. También tenemos servicios de revelado de planchas CTP en todos los tamaños. Entérate de nuestras ofertas llamándonos a nuestros teléfonos 809-333-5775 y en Nueva York al teléfono 347-622-8862. Ucolor te lo resuelve. 12.007 víctimas de tránsito fueron registradas en el año 2014, sin que aún se establezca un régimen de consecuencias en materia de seguridad vial en la República Dominicana. Esto conlleva un alto costo económico y emocional. 12.007 razones para que nuestros dirigentes enfrenten con voluntad y responsabilidad esta epidemia que parece indetenible. La solución no es contar víctimas y lamentarnos. República Dominicana, usa el cinturón de seguridad por una seguridad vial sostenible como objetivo país. Fundarred, Sistema Nacional de Resolución de Conflictos de la Procuraduría General de la República, PTV, Vehículos en la Radio y esta emisora. Estoy de regreso contigo en este tu espacio con Charlotte. Roberto Nova nos acompaña, hablamos sobre la inteligencia emocional y cómo pues esto nos incide, cómo nos afecta positivamente en nuestro trabajo. Pero antes de marcar la parte de trabajo, en términos generales, cuando soy capaz de desarrollar una inteligencia emocional, como en mi vida, ¿no? ¿Cómo me afecta? Bueno, yo creo que... Relaciones de pareja, la parte tiene que ver con, antes de entrar a la parte, trabajo, pero familia, ¿no? ¿Cómo me da ese upgrade a mi vida? Excelente. Yo pienso que la inteligencia emocional la gente la utiliza para muchas cosas y por eso la gente dice, yo quiero ser más productivo, yo quiero superar este problema, yo quiero llevarme mejor con mi pareja, yo quiero aprender a tener disciplina y le agrega como muchos apellidos al tema de inteligencia emocional, muchos posibles resultados. Pero al final yo digo que el resultado más esperado de todo el mundo y el que yo diría que yo quiero lograr con quien sea que se me ponga enfrente como un cliente de coaching o una persona que yo estoy asesorando de alguna manera, es el tema de la felicidad. Yo te puedo decir que la felicidad es lo que todo el mundo quiere, porque yo he hecho la pregunta, por ejemplo, en conferencias, 3.000 personas al mismo tiempo, y les digo, si ustedes definirían en una palabra, y no le doy ninguna pista ni nada, si definirían en una palabra qué es lo que quieren, díganlo. Entonces, 1, 2, 3, y ahí se escucha felicidad, ser feliz y todo lo derivado al tema de la felicidad. Yo creo que si uno logra ser feliz, si uno logra desarrollar... ¿Qué es ser feliz? Bueno, el ser feliz es una pregunta bien compleja que han escrito muchos libros al respecto y hay todo un tema con relación a la felicidad, pero yo creo que es cumplir o sobrepasar los estándares emocionales que uno tiene con la vida, sentirse satisfecho, sentirse bien con uno mismo, sentirse que uno está conforme y que obviamente uno tiene metas que uno tiene la esperanza de cumplir. Yo creo que la felicidad va muy ligada con el tema de progreso. La gente normalmente se siente triste o se llega a deprimir cuando no es un caso fisiológico, cuando es mental, la gente se llega a sentir de esa manera porque se siente muchas veces estancada. O sea que yo creo que el punto principal de la inteligencia emocional es lograr que las personas encuentren su felicidad, porque todo el mundo la define de una forma distinta. Cuando encuentras tu felicidad, entonces automáticamente todas las áreas de tu vida van a mejorar. En las relaciones con tu pareja, las relaciones sociales, laborales, la productividad, tus ingresos, todo al final se deriva de eso, porque de la felicidad surge la motivación para hacer. Y normalmente cuando uno hace con la disposición positiva es cuando uno puede tener el resultado más óptimo. Sin desviarme del tema, porque vamos a volver nueva vez al tema de la inteligencia emocional, pero Roberto, cuando la felicidad, mi motivación es algo externo. Entiendes, hay personas, por ejemplo, que lo citan como que su vida va a girar en torno
a esa pareja, o de pronto tal vez a ese estatus económico o a ese logro en específico. Y te hago la pregunta con cierta maldad, ¿no? Son cosas, las tres que te mencioné, que pueden cambiar de un momento a otro. Claro que sí. Aunque uno se enamore para toda la vida, pero existe el divorcio. Puedes tener un logro, una meta, y alguien te puede superar. Y en el tema del estatus, ¿cuántas personas hemos visto que han sido millonarios y han cambiado? Entonces, ese estímulo, esa búsqueda, esos logros que se han conseguido son externos. ¿No sería mejor algo que esté en mí? Y eso, si está en mí, significa que va a estar conmigo para toda la vida. Así es. Acabas de hacer la pregunta y la misma respuesta también. Yo creo que acabas de decir... Me quemé. Pero es la pregunta, o sea, porque claro que sí, aparentemente son felices, pero... Yo creo que cuando pierdes el de fulano. Así es. Yo he visto que ese es el principal error que la gente comete a nivel emocional, y es buscar ser dependiente de... Y no es solamente buscarlo, sino cuando lo tienes. En muchos casos es que la gente dice, yo voy a ser más feliz cuando tenga la pareja ideal. Yo voy a ser más feliz cuando gane más dinero. Yo voy a ser más feliz cuando me compre mi propia casa. Yo voy a ser más feliz cuando tenga un mejor puesto de trabajo o me dedique a algo que me guste. Y al final la gente está poniendo primero a futuro su felicidad, que es un error, y luego en manos de algo que podría o no pasar. Y en la mayoría de los casos se dan cuenta, por no decir en todos los casos, se dan cuenta que cuando llega ese punto donde alcanzan eso que querían alcanzar, siguen igual de infelices. O me voy creando otras necesidades. Se van creando otras necesidades. Yo tengo la casa, le falta ir para la marquesina, un BM. Exacto. Entonces vivimos en una total inconformidad todo el tiempo, porque estamos poniendo la felicidad en el futuro. Y cuando tú te pones a ver, hablando un poquito filosóficamente, el futuro no existe. Lo único que existe es el presente. Ay, pues yo me voy confundida hoy. Hoy me voy que el futuro no existe y que las emociones son las mismas. A ver. El futuro es algo que imaginamos que podría ser. Pero cuando llega el futuro, ¿qué es? El presente. El presente. O sea que si uno está poniendo nuestra felicidad, si yo pongo mi felicidad en el futuro, en algo que podría pasar, lo primero es que lo estoy condicionando a algo que sí o no podría pasar, y lo segundo es que principalmente lo estoy poniendo en un momento que nunca va a llegar, porque es el futuro. La felicidad es una decisión. La felicidad es tú puedes ser feliz ahora mismo si te da el deseo. O sea, es sentarte y decidir ser feliz, cambiando tus pensamientos, cambiando tus palabras, cambiando tu lenguaje corporal y cómo tú te expresas. Y todo lo demás entonces viene por añadidura. Es como... Bueno, es que me he recordado algo que se plantea mucho, lo que es aquello de la ley de atracción. Como coach, como conferencista, ¿entiendes que eso es cierto o es sencillamente una leyenda urbana? Bueno, la ley de la atracción tiene una serie de teorías y una serie de afirmaciones que yo estoy de acuerdo con una parte de ellas. O sea, todo eso de que el universo conspira, uno nunca puede estar seguro realmente que si el universo conspira una fuerza más grande. Yo soy cristiano, yo creo en Dios. Pero yo lo que sí sé es que hay algo muy real en el tema de la ley de la atracción, y es el simple hecho de que tú te estás enfocando en lo que quieres lo suficiente para tú atraerlo, por el simple hecho de que vas a estar más pendiente a aprovechar oportunidades. Por ejemplo, mi esposa está embarazada. De repente, ¿tú has visto todas las embarazadas del mundo. Y eso ejemplifica muy bien la ley de la atracción. Porque así mismo, cuando uno se enfoca en una meta en específico, uno de repente, todas las oportunidades que antes me pasaban por desapercibido, yo no las identificaba, o aunque las identificara, yo decía para después porque no estaba enfocado. En el momento que me enfoco y que me determino a lograr algo, es el momento preciso donde todas las oportunidades no solamente las identifico, sino que las aprovecho. O sea que de eso se trata para mí la ley de la atracción. Mira, uno ha repetido muchas veces que aquello que uno habla, uno termina pareciéndose, o aquello que uno piensa, uno termina actuando. Y ¿tiene realmente eso, tiene tanta fuerza? Definitivamente. Ese poder de la palabra positiva, ese poder del pensar que las cosas son posibles, lograrlas, ¿eso realmente tiene o es también parte de la leyenda? No, definitivamente el tema de la frase de que fíngelo hasta que lo seas, yo puedo decir que hay mucha controversia, hay gente que está de acuerdo, hay otros que no están de acuerdo, pero yo en lo personal estoy totalmente de acuerdo, porque la gente toda su vida se la pasa pensando en que van a ser, por el resto de la vida,
víctimas de las circunstancias. Si me pasan cosas tristes, obviamente me voy a sentir triste. Pero mira, Roberto, hay personas también como que atraen todo lo malo, ¿eh? Vamos a estar claros. Precisamente. Hay personas que uno conoce y dice, no, pero no puede ser. Llega la conjuntivitis, el primero que le da a esa persona, la ley de Murphy, se le vence la licencia y ese día lo paga de la meta. Dice, pero no puede ser, y es. Y otros que tienen una suerte que tú dices, bueno. Y es parte de precisamente también la ley de la atracción. Cuando uno piensa en negativo, atrae lo negativo. Es como el tema del liderazgo. Tú como líder no atraes a las personas que tú quieres, tú atraes a las personas que tú eres. A las personas que son como tú. Esas son el tipo de personas que uno atrae. Porque obviamente, estábamos hablando en el corte, por ejemplo, tú y yo, que hay como una conexión sí. de que nos comunicamos bien. Y todo eso se debe a una serie de cosas. Nosotros conectamos con la gente con la que nos parecemos, en los valores, en el tipo de conocimiento, en el tipo de metas que uno tiene, y por eso es que uno conecta con ese tipo de personas. De la misma forma, si yo fuera totalmente negativo, probablemente yo no conectara contigo, yo conectara con otro negativo. Y luego me estoy quejando de que solamente me rodean personas negativas y yo soy el primero de esa forma. Que solamente se reúne con gente tacaña, digo yo, fíjate a ver qué está pasando. Así es. Hablamos de inteligencia emocional y obviamente ya que yo identifico, conozco mis emociones, que yo la potencializo en el aspecto puramente laboral. ¿Cómo yo puedo, después que tenga ya ese trecho recorrido, cómo puedo elevar mi productividad en mi área de trabajo? Bueno, hay una serie de técnicas que yo utilizo para ayudar a las personas a elevar su productividad. En primer lugar, yo le hago entender a la gente que el tema de productividad no es hacer más con menos. La gente le tiene muchas veces miedo al tema de la productividad porque dicen, no, a mí me van a poner ahora a trabajar más con menos recursos. Y es totalmente lo contrario. El tema de productividad se trata de lograr más con menos esfuerzo, a través de precisamente más recursos o mejor utilización de los recursos. O sea que no es hacer más trabajo con menos recursos, es lograr mejores resultados con menos esfuerzo. Eso me recuerda a la película de Jerry Maguire, que fue una especie como de coaching que él tenía con ese deportista y al final decía, de eso se trata, tener menos clientes para darle mejor calidad, que ambos tengamos mejor calidad de vida. Entonces, estas técnicas, y lo voy a hacer desde la visión, una empresa que tenga, que todos estén como afiliados, caminando sobre lo mismo, mi empresa va a ser igual, mi empresa va a potencializar e incrementar sus recursos. Definitivamente. Yo pienso que hay un primer paso en el tema de productividad y las empresas, todas las empresas, de su productividad, la productividad de una empresa obviamente va a depender de la productividad individual, la suma de la productividad individual de sus miembros. Obviamente, si funcionan en equipo mejor y si crean una sinergia, obviamente se potencia ese resultado que van a tener. Pero yo siempre le digo a las personas, sea una persona para tener más productividad de forma individual o sea una persona que es ejecutivo o trabaja en una empresa, hay un primer paso, que es levantarte más temprano y tener una rutina que te programe positivamente para el resto del día. Y ojo, con levantarte más temprano no quiero decir que duermas menos, te quiero decir que te acuestes más temprano para poder levantarte el tiempo que tú decidas. Hay personas que deciden 20 minutos antes, 30 minutos antes, una hora antes. ¿Y esos 20, 30 que yo voy a hacer en ese espacio? Hay una serie de pasos que yo recomiendo, que al final las personas lo personalizan a su modo. Por ejemplo, incluye... Yo le digo a todo el mundo, tómate por lo menos un vaso grande con agua y limón para alcalinizar el cuerpo, lo primero en la mañana. Por lo menos, si puedes tomarte 2 en ayunas desde que te levantas, mejor. Porque al final tú duraste todas esas horas y estás totalmente deshidratado. Y la gente desayuna ahí mismo, se come un pan con un café y se va totalmente deshidratado. Y eso obviamente te va a restar todo el poquito de energía que te puede quedar y te afecta en la productividad. Entonces, el agua con limón, hacer algo de ejercicio, no tienes que irte al gimnasio por 1 hora. Ejercicio, tú puedes encontrar un video en YouTube que en 7 minutos tú puedes hacer un buen ejercicio para ponerte por lo menos, para liberar esa energía en las mañanas. O sea, en 10 minutos tú puedes hacer buen ejercicio para calentar para el resto del día. Entonces, otras cosas, leer un poco, leer la Biblia, si eres cristiano, puedes orar. Meditar es algo que fortalece mucho la mente de las personas.
repasar tus metas a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo, repasar tus objetivos del día, hacer ejercicios de agradecer, de apreciación, Óyeme, hacer la verdad ejercicios que de visualización. Que coordinamos, porque una de las cosas que te iba a preguntar justamente era si esto de tú agradecer encierra en sí una magia. Definitivamente. Agradecer es algo que te lleva a condicionar tu mente desde el principio del día, que es súper poderoso, hacia el resto del día de forma positiva. La apreciación, yo digo que es el arma más poderosa en contra de cualquier emoción o sentimiento negativo. Literalmente, cualquier cosa negativa que te pase, por más insignificante o grave que sea, cuando tú dices gracias por lo que sea que te pase, aunque sea algo negativo, te ves automáticamente condicionado, obligado, forzado a ponerle un apellido a esa palabra. Por lo tanto, cualquier cosa que te pase, tú dices gracias porque aprendí una lección. Tú dices gracias porque esa persona me hizo daño y gracias porque yo tengo el carácter para resistirlo. Gracias porque a mí me dieron una mejor educación que ese ladrón que me robó tal cosa. Gracias porque yo tengo mejores valores, me educaron mejor que esa persona quizás. Gracias porque no estoy bajo las condiciones que esa persona está y que la llevó a hacerme ese daño. O sea que absolutamente toda situación, incluso la peor, la muerte de alguien, de un ser querido, yo sé que es muy difícil, pero gracias por todo lo que aprendí de esa persona. Gracias por todo el tiempo que pude pasar por esa persona. Automáticamente, como magia, como tú estabas diciendo, tu mente se condiciona en positivo. Y por lo tanto, todas tus emociones y todos tus sentimientos se condicionan en positivo y te sientes mejor. Así que la apreciación es un arma súper poderosa en contra de cualquier emoción negativa. Qué interesante, algo así como que la gratitud es una llave que abre todas las bendiciones. Así es. Uno ahí va aperturando. Vamos a un contacto y cuando regresemos, la fecha con la que vamos a iniciar ese curso de inteligencia emocional es el 13 de junio. 13 de junio, vamos, ahí está en pantalla, en BioLegacy, que tienes ya todos los números también para que puedas anotarlo, pedir la información por WhatsApp y también entrando a la página info@biolegacyglobal.com. Bien de lentes, bien de lentes. Vamos a un contacto y ya regresamos. ¿Con quién cuentas para tu futuro? En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones SIPEN, entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La SIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen 4 tipos de beneficios en el régimen contributivo. La SIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP, calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces, ¿con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti. Gracias a la Alcaldía de Santo Domingo Este, yo uso internet gratis. La Alcaldía Santo Domingo Este cierra la brecha digital con la instalación de Internet Wi-Fi gratis en puntos estratégicos del municipio. Liceo Ramón Emilio Jiménez en Los Mina, Avenida España próximo al Acuario Nacional. En los parques de Invivienda, Villa Carmen, Italia, Los Trinitarios y Juan Pablo II en la Avenida Venezuela. Escuela Patria Mella en las Américas, Escuela Laboral Los Tres Brazos, Escuela Carlista Estela Reyes en San Luis y seguimos avanzando. Alcaldía Santo Domingo Este, lo mejor para la gente.
Estoy de regreso contigo, justamente un programa que para mí tiene un significado muy especial, porque tengo la certeza de que los conceptos en los cuales hemos manejado en todo el transcurso del programa van a motivarte, ya sea a realizar el curso, ya sea que puedas hacer la mejor inversión, que es lo que resulta en conocimientos, de qué tipo de conocimiento o herramientas la vas a aplicar más allá de ese aspecto de trabajo, la vas a aplicar para construir tu mejor versión. Y justamente hablamos de inteligencia emocional con Roberto Nova, quien es conferencista y es coach. Y tiene pues toda una serie de experiencia a través de las charlas, las conferencias que ha impartido y lo más importante, que es una persona coherente con lo que dice y lo que hace. Y eso pues tiene ya una gran ventaja. Gracias. ¿Cuáles pueden ser los principales mitos o los paradigmas que están relacionados con la emoción, la emoción y la productividad? Hay paradigmas como por ejemplo uno de los principales es que somos seres racionales. Entonces no, pero ahí ha sido el día que han caído todos los pensamientos han cambiado. Sí, la gente piensa que somos seres totalmente racionales y que todas las decisiones las tomamos en base a la lógica, y es totalmente falso. La mayoría de las decisiones en el día, inclusive las más sencillas y cotidianas y fisiológicas, las tomamos por emoción, no con el cerebro racional o neocórtex, sino con el cerebro límbico o emocional. Entonces la tomamos con la mente inconsciente. ¿Por qué? Porque las emociones son las que dominan las decisiones de todo ser humano. Un ejemplo muy sencillo, incluso la comida que nos comemos, las comemos por emoción, no por lógica de que nos tenemos que alimentar para poder sobrevivir. No, pues si fuera así no comiera lechuga. Exactamente. Si fuera por la lógica y por ser racional, comiéramos lo que mejor nos va a sentar, lo que va a hacer que vivamos más tiempo, más saludable y todo lo demás. Y yo no decodificar el anuncio de esas gaseosas, yo no es por la razón, sino por la emoción que me generan. Así es. Entonces debemos entender que somos seres emocionales y que tomamos decisiones en base a emociones más que la razón. Podemos analizar, incluso personas bien calculadoras como yo, me gusta analizar todos los pros y contras para tomar una decisión y todo lo demás, pero al final, uno quiere admitirlo o no, uno se va con lo que uno se sienta bien. Es como que esto me da buen sentimiento, así que voy a decidir esto. Esto me da buena impresión, así que voy a decidir esto. Esto no me genera como, no, mi instinto me dice como que no, entonces no voy a decidir eso. Entonces sí, nos podemos basar en muchas cosas, en el proceso preliminar, nos podemos basar en todo lo que sea racional, en todo lo que sea lógico, buscar datos y todos los demás, pero al final las decisiones son emocionales. Entonces, la importancia que si yo sé identificar, conozco, identifico mis emociones, la potencializo, voy a hacer mejores decisiones. Definitivamente. Y asimismo, cuando yo aprendo a que las personas en general toman decisiones en base a emociones, yo puedo ser más influyente sobre las personas. Influir y no se corre el riesgo de manipular. Claro que sí. Claro que sí, a través de la historia, a través de la historia eso es lo que se ha visto. Tenemos líderes positivos y líderes manipuladores. Entonces eso lo hemos visto en todas las áreas, ni siquiera tenemos que dar ejemplos de eso. Ya, eso porque sobra. O sea que, y todos entienden, consciente o inconscientemente, que la gente se maneja por emoción, la gente decide creer en ellos, admirarlos, buscarlos, seguirlos por emoción. Así que los líderes, los grandes líderes en todos los ámbitos, positivos y negativos, son aquellas personas que han sabido manejar las emociones de las personas. Ambos son igual de seductores, tanto el líder como el manipulador. Claro que sí, claro que sí. Incluso ambos utilizan las emociones básicas del ser humano. ¿Cuáles son estas? Lo que le provoca alegría a la gente, lo que le provoca tristeza. Principalmente los líderes negativos utilizan el miedo, lo que le puede provocar el miedo, y en base a miedo e imposición, entonces muchas veces logran tener mucha influencia sobre las personas. Otros utilizan el tema de sorprender a la gente, del crecimiento continuo, de hacerles sentir que están creciendo y progresando y avanzando. O sea que
es un tema de que todo líder debe saber que la gente se maneja por emoción. Y cuando y lo digo en forma de chiste en los cursos que yo imparto, pero también es pura realidad, que lo que yo le estoy enseñando, literalmente, tienen que usar ese poder con responsabilidad. Para el bien. Para el bien, exactamente, porque son estrategias muy poderosas, aprender a manejar efectivamente las emociones en otros. Por ejemplo, pensaba en 2 tipos de liderazgos, el liderazgo de Obama y el liderazgo de Trump. Le gusta a la gente, pero tiene un liderazgo y de hecho llega a la presidencia de Estados Unidos que no es... Llegar al presidente hasta de una junta de vecinos se requiere de condiciones y liderazgos. Entonces, en el caso de Barack Obama, uno siente un liderazgo o con una personalidad cercana, asertiva, que te genera esas emociones de que me quiero parecer a. Y la otra persona tiene su liderazgo y te maneja quizás más el miedo. Sí, así es. La gente te sigue por lo que tú eres y que te pareces a mí por eso, o por lo que tú eres y yo me quiero parecer. O sea que yo sigo a un líder porque yo veo cualidades con las que me puedo sentir identificado. Me digo, wow, esa persona se parece a mí en ciertas cosas. Inclusive, yo acabándote de conocer, si tú me imitas, si tú creas rapport conmigo, imitando mi lenguaje corporal, mi tono de voz y todo eso, obviamente sin que yo lo perciba como que tú me estás imitando, inmediatamente se crea una conexión inconsciente contigo de que tú me caes bien por el simple hecho de que inconscientemente yo pienso que tú te pareces a mí. Y lo mismo utilizan esos grandes líderes a mayor escala. Entonces la gente, yo sigo a alguien porque tiene cualidades parecidas a las mías y me siento identificado, o tiene cualidades que yo quisiera tener y quisiera desarrollar. Y por eso le sigo y le admiro. Exactamente. O sea que depende de la persona siempre. Eso del lenguaje corporal. Muchas veces entendemos que es como una postura, como andar de manera correcta, pero cuando hablamos del lenguaje corporal específicamente, ¿cuáles son esos rasgos a los que nos estamos refiriendo? Lenguaje corporal es todo lo que tú hagas con tu cuerpo. Hay lenguaje verbal, lenguaje no verbal, que incluyen los gestos e incluso el tono de voz. Entonces la parte del lenguaje corporal es parte del lenguaje no verbal, que no es lo que se dice, sino la manera en cómo se dice, que es al final más de un 90% de la comunicación, de lo que se cree, de lo que la gente te cree. Al final tú puedes decir estoy muy feliz, pero con la cara triste y con el cuerpo decaído, y la gente no te va a creer. O puedo cantar ánimo, ánimo, y eso es bullying, ya entra en la categoría de bullying. Así es, definitivamente hay posturas que expresan seguridad. A la gente le encanta seguir un líder que demuestra seguridad. La seguridad literalmente es la mitad de la batalla ganada. A ver, repíteme esta parte. Yo puedo ser un totalmente incompetente para algo que tú estás buscando una persona para eso. Y yo me ofrezco para desarrollar ese proyecto, trabajo o lo que sea. Yo soy totalmente incompetente, un 0 a la izquierda, pero yo me muestro de forma segura y aparento como que sí. Muy probablemente, entre otra persona y yo, que la otra persona es más competente pero menos segura, vas a terminar escogiéndome a mí. Y al final, luego te vas a dar cuenta que fue un error, que pasa todos los días. Eso, mira, porque elegimos de manera emocional. Exacto. Hay un tema, yo pongo mis destrezas en un currículum vitae. Bueno, yo hablo tales idiomas, manejo tales lenguajes, tengo tal, pero yo no pongo mi inteligencia emocional. Por ejemplo, sí soy una persona con inteligencia emocional. Exacto. Entonces, ¿cuáles herramientas tienen las personas para reconocer, ¿no? O valorar para el ingreso o no de una empresa a alguien con esos rasgos? Yo lo que siempre trato de identificar en las empresas que el entrevistador esté bien entrenado para precisamente identificar la inteligencia emocional de la otra persona. Y todo comienza con la parte de seguridad. Y por eso te digo, la mitad de la batalla está ganada cuando tú demuestras seguridad. Obviamente la otra mitad es respaldar esa seguridad que tú tuviste al principio. Y hemos demostrado mucho esa teoría o esa afirmación a través de ejercicios y dinámicas que hacemos precisamente en los cursos. Hacemos dinámicas que al final tienen que ver mucho con trabajo en equipo y con liderazgo. Y tú te das cuenta que formando grupos, inmediatamente el que tiene más seguridad asume el liderazgo. Sí. Y ahí mismo, luego en la retroalimentación que le damos,
nos damos cuenta que para algunos fue la clave del éxito y para algunos fue la clave del fracaso. Porque hay ejercicios que requieren inteligencia, de las inteligencias múltiples que estábamos hablando, requiere inteligencia racional. Y el que debería asumir el liderazgo con un ejercicio, una dinámica que requiere lógica y la inteligencia racional y números y todo eso, y calcular y mover, debería ser... Yo no iba. Yo me quedé ahí fui asistente. Ahí en ese. Debería ser la persona que tiene más habilidades en ese ámbito. Pero muchas veces esa persona que tiene más habilidades a nivel lógico y racional no es la persona que tiene mayor seguridad y mayor proactividad de que mira, vamos a hacerlo así, sino que normalmente la persona que es así por naturaleza asume el liderazgo y en algunos momentos sale bien y tiene un buen resultado y en otros no. Te confieso algo que me ha estado ocupando en los últimos meses y es el tema de que nos hemos orientado mucho a fomentar el líder, al que llega de primero. En una competencia quizás se puedan establecer 3 lugares, pero cogieron 20. ¿Qué hacemos con los 17 que no ocuparon, que no van a subir a recibir esa medalla? ¿Qué hacemos en el curso con ese chico que de pronto no es el que saca los 90 y es el que su mejor esfuerzo es un 70? La sociedad lo va como enmarcando en el segundón, tercerón y hasta el número que termine. Y al final la mayoría de los 3 primeros lugares son los poquísimos. ¿Qué hacemos con el resto? Bueno, eso es una excelente pregunta porque es algo que hay mucha contradicción en ese tema. Porque por un lado, sí, no debemos buscar todas las vías necesarias para intentar de cuidar la autoestima de la gente, porque a partir de ahí, especialmente en los niños, porque a partir de ahí tendremos adultos con mayor inteligencia emocional y por lo tanto una sociedad completa mucho más productiva y efectiva y feliz en general. Pero por el otro lado, el mundo funciona donde uno compite para ganar. La realidad es que las competencias en la vida real, en el mundo real, en las empresas, en las organizaciones, en los equipos, cuando ya uno es adulto y se enfrenta al mundo real, la forma en cómo funciona es simplemente el que hace el mejor trabajo ganó. Entonces hay que enseñarle, yo creo, 2 cosas a las personas desde niños: a que debe dar el máximo de sí, Su mejor esfuerzo. y a que si la vida funciona, que el que mejor lo haga, el que mejor tenga un rendimiento, el que sea más productivo, el que sea más efectivo en una tarea en específico, es el que se va a llevar la mejor recompensa, porque la vida en todos los sentidos funciona así. Lo que sí debemos cuidar es ese tema de bullying, que es una tendencia, porque ya... Pero fíjate que en el bullying nos enfocamos en el que sufre el bullying, pero poca atención le prestamos al que lo ejerce. Sí, así es. Definitivamente es un tema donde... Y quien lo ejerce repite generalmente un modelo aprendido del hogar, que es un mismo abusado. Exactamente. Sí, el bullying en la mayoría de los casos se ha demostrado que precisamente ha sido víctima de bullying en sí mismo, y lo que está repitiendo, como la mayoría de las personas hacemos en la mayoría de las situaciones, es repetir patrones aprendidos. Entonces, por eso es sumamente importante que desde el hogar paremos el bullying, porque los primeros que hacen bullying muchas veces son los padres, y de manera inconsciente. Muchas veces son padres que te aman, que quieren lo mejor para ti, pero no saben quizás la mejor manera de educarte sin bajarte y aplastarte la autoestima. Recordé algo que leí que me impactó, y ya que te vas a estrenar como padre, lo socializo contigo y con toda la gente que nos acompaña. Y es una fábula corta que decía que va un padre donde un maestro muy preocupado, un sabio, y le dice: mira, acabo de recibir las notas de mi hijo, sacó un 20 en matemáticas y un 100 en pintura. Y el sabio le pregunta: ¿y qué vas a hacer? Dice: no, buscar un profesor para matemáticas. Dice: al contrario, no seas bruto, ve, búscale uno de pintura, que es lo que le gusta, para potencializar esas cosas. Así es, yo creo que es un tema de cada vez más enseñar a la sociedad a que debemos entrenar a la gente a que se enfoque en fortalecer sus fortalezas. Yo creo que hay tanta gente frustrada en la vida, hay tanta gente con sueños frustrados por el simple hecho de que los padres le dijeron que esa habilidad, ese talento, eso que tanto le apasionaba desde niño,
con eso se iba a morir de hambre, no iba a ganar dinero y todo lo demás. Y a lo mejor tenía un talento que podía ser una persona que ejerce algo de calidad mundial. Pero no lo logró, no lo hizo, porque obviamente le cortaron las alas antes de tiempo. Como te digo esto, te digo lo contrario. Hay veces que simplemente tú ves que la persona, el niño en este caso, no tiene el talento suficiente para darse grande en algo. Y muchas veces hay como, uno tiene que tomar la decisión entre, le digo... Pero que la vida mismo se lo vaya enseñando. Por ejemplo, yo siempre critico mucho con el tema de que los que tienen varones, hijos, siempre quieren que sean peloteros y lo ponen en una liga y quieren que el niño sea un gran en liga desde que está chiquitito. Déjale que disfrute ese juego y después la vida le va a demostrar a dónde va a llegar. Exacto, y que dejen que experimente también. Es importante que la gente se va dando cuenta de lo que le apasiona porque experimenta y ve y se da cuenta de que algo que nunca había pensado le iba a apasionar. En mi caso pasó eso. Yo como una persona tan tímida... ¿Tímido? No. Eso ya, bueno, ya de tímido a tímido. Quizás lo identificamos por eso. Lo identificamos en lo de tímidos e introvertidos. Entonces yo siempre fui una persona sumamente tímida e introvertida. Entonces por eso fue en parte que yo me apasioné con el tema de inteligencia emocional para superar mis propios defectos, entre comillas. Entonces, como una persona que le tenía tanto miedo a hablar en público, ¿cómo yo me iba a dedicar? Ya tienes más de 6.000 personas que han asistido a tus charlas. ¿Cómo yo iba a poder dedicarme a trabajar dando conferencias frente a miles de personas en diferentes partes del mundo? O sea, eso era algo que tú me lo decías, yo no te iba a creer. Entonces, cuando comencé a probar, es que me comencé a dar cuenta. Bueno, yo creo que hay que comenzar a ver las oportunidades con lentes que puedan ampliar y aquellas limitaciones, verlas como una cosa chiquita para uno poder irla trabajando. Así es. De verdad que mil gracias por habernos acompañado. Un placer para mí. De verdad que siempre para mí es un honor y un placer compartir contigo. Para mí una gran bendición. A ustedes, amigos, gracias por acompañarnos y será el próximo miércoles cuando nos reencontremos en este espacio. Anota en tu agenda o en tu iPad de que tienes el próximo miércoles de 7 a 8 una cita con Charlotte. Feliz resto de la noche. Trabaja tu mejor versión.